Bueno muchachos, buenas noches y bienvenidos a una nueva clase de química en casa. Hoy vamos a estudiar la tabla periódica. ¿Listo? Lo que debemos saber es que esta tabla periódica moderna la diseñó un físico ruso que se llama Mendeleev, ¿cierto? Él fue el que organizó esta tabla moderna y le dio la estructura actual como la tiene. Vamos a estudiar varias partecitas de la tabla, empezando por los nombres. Los nombres de los elementos químicos, ¿cierto? Sabemos que la tabla reúne todos los elementos puros de la naturaleza. Los nombres de todos estos elementos, ¿cierto? Tienen unos símbolos, como ustedes los pueden ver, ¿cierto? Por lo general siempre son dos letras, una letra mayúscula seguida de una minúscula. Hay unas que tienen una sola letra, por ejemplo como esta, ¿cierto? Pero la gran mayoría tienen de a dos letricas, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Ese nombre proviene de varias fuentes. Por ejemplo, algunos elementos tienen el símbolo corresponde al nombre en latín, como pues en la época en la que se descubrieron, pues el español no era el idioma predominante, sino el idioma principal en el mundo era el latín. Entonces recibieron nombres latines. Por ejemplo, el azufre. Mire que el azufre, la letra que lo simboliza es la S y no es la A, porque azufre empieza por A en español. Pero en latín, el azufre se llama sulfur. Colocarlo por acá. Sulfur. ¿Cierto? Por esa razón, el azufre, el símbolo del azufre es la S. Otro, por ejemplo, puede ser el fósforo, que está al lado de él. Aquí, ¿cierto? Mire que el fósforo no empieza por F, es una P, el símbolo es una P. ¿Por qué? Porque el nombre del fósforo en latín es phosphorum. ¿Ves? Entonces, phosphorum empieza con P, ¿cierto? Entonces, por esa razón, el símbolo del fósforo es la P. Otro, por ejemplo, el oro, el que está acá, vea. Mire que el oro, el símbolo no es O, es una A y una U. ¿Por qué? Porque el nombre del oro en latín es aurum. Por esa razón, el símbolo es Au, ¿cierto? Y esto es importante reconocerlo porque mucho más adelante, cuando empecemos a estudiar compuestos químicos, el nombre de los compuestos dependerá principalmente de estas siglas, ¿cierto? Hay otros nombres de los elementos que, por ejemplo, denotan el lugar donde fueron descubiertos, ¿cierto? Hay varios, por ejemplo aquí hay uno que llama Europio, de Europa, aunque este también da el sentido de uno de las lunas de Júpiter o de Saturno. Aquí está Americio, América, ¿cierto? Hay otros nombres de los elementos que denotan nombres de personas importantes de la ciencia, por ejemplo estos que están aquí de últimos. Aquí está, por ejemplo, Laurencio, que es en honor a Lawrence, Novelio en honor a Alfred Nobel, Mendelevio, que es en honor al diseñador de la tabla periódica, Mendeleev, ¿cierto? Fermio, que es en honor a Enrico Fermi, Einsteinio, a Albert Einstein. California se refiere a la zona donde fue descubierto, California, ¿cierto? En Estados Unidos. Berkelio, que es en honor a Berkel. Curio, en honor a los esposos Curie, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Qué más? Hay otros nombres que se refieren a nombres de dioses de la mitología griega. Hay nombres que se refieren a planetas, por ejemplo Plutonio, Neptunio, ¿cierto? Y así, en fin. Entonces, lo que tenemos que saber de los nombres es eso, ¿cierto? Depende mucho de su origen, ¿cierto? Dónde fue descubierto, o si fue en honor a un personaje, o si el nombre viene del latín, bueno, en fin. Vamos a mirar las propiedades físicas de los elementos. La tabla periódica también está organizada de esta manera. Bueno, empecemos, por ejemplo, por saber quiénes son sólidos, líquidos o gases. En una tabla normal a veces hay una tablita de colores aquí, ¿cierto? Hay una información, por lo general todas las tablas traen una información aquí arriba. Aquí le dice con colorcitos en las letras quiénes son sólidos, líquidos y gases. Por lo general,
la gran mayoría de todos estos elementos, hasta por acá, donde está estos como de naranja, son sólidos, excepto algunos. Por ejemplo, el mercurio, mire que tiene una letra de color rojo, y el bromo también está de color rojo. Es porque estos dos elementos son líquidos a temperatura ambiente, ¿cierto? Los que tienen las letras de color negro son todos sólidos, y por ejemplo el hidrógeno y esta columna de acá más unos de por aquí tienen las letras en color azul, sino que aquí casi no se ve, ¿cierto? Pero ahí la tabla me dice que los que son en azul son gases, ¿cierto? Entonces todos estos de aquí son gases, estos de acá son gases y este de aquí son gases. Del resto la gran mayoría son sólidos, ¿cierto? Bueno, la tabla también organiza quiénes son metales y quiénes son no metales. Si nosotros nos imaginamos una escalera, empezando aquí desde el boro, vamos bajando la escalera acá, así, una escalerita, hasta terminar acá, ¿cierto? Nos va a dividir la tabla en dos partes principales. De la escalerita hacia la izquierda, todo esto son metales, excepto el hidrógeno. El hidrógeno no cumple eso, por eso está de otro color aquí. Pero de esta escalerita para allá son metales. Y de la escalerita hacia la derecha son no metales, ¿cierto? Entonces para que lo anoten ahí en su cuaderno, hagan la anotación. De la escalerita hacia la derecha, no metales. De la escalerita hacia la izquierda, metales. Ustedes pueden rayar la escalerita o pueden dibujarla con un marcador en su tabla periódica para que lo tengan en cuenta. Hay un detallito. Los elementos que están a los lados de la escalerita, ¿cierto? Mire que la escalerita baja así. Mire, baja así, ¿cierto? Entonces, esos elementos que están al lado de la escalerita, excepto el aluminio, se comportan como metaloides. Se les llama así, metaloides. Y aquí lo escribí. ¿Qué quiere decir eso? Metaloides. Que pueden comportarse como metal en algunos casos o como no metal en otros casos, ¿cierto? Depende de qué, del lugar donde se encuentre. Él tomará la decisión de si se comporta como un metal o si se comporta como un no metal. Por eso les llaman metaloides, ¿cierto? Y son los que están a los lados de esa escalerita. Y aquí en el caso de esta tabla periódica los dibujan en color naranja. Miren, ahí están, ¿cierto? Excepto estos de aquí y este de acá. Estos son metaloides. Se comportan de las dos maneras. Listo. Sigamos. Observemos que la tabla periódica tiene unas filas. Por ejemplo, la fila número 1 es solamente este y este, el hidrógeno y el helio. La fila número 2 son estos dos y todos estos de aquí, ¿cierto? Fila número 3, estos dos y los que sigan aquí. Fila número 4 toda esta, fila número 5 toda esta, fila número 6 y fila número 7. La tabla periódica tiene máximo 7 filas. A esas filas se les llama periodos, ¿cierto? Periodos. Son las filas, ¿sí? Y eso tiene un significado. Los periodos me dicen el número de niveles de energía que tiene un átomo o un elemento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo miro aquí el estroncio, él está en la fila 5. ¿Qué quiere decir? Que el estroncio tiene 5 niveles de energía. Si yo lo dibujo acá, vamos a hacer uno más pequeñito. Por ejemplo, el sodio. El sodio, miren que el símbolo es Na, no es la S. ¿Por qué? Porque en latín el sodio se llama natrium, ¿cierto? Entonces por eso es Na. Mire que el sodio está en el periodo número 3. Entonces, si yo fuera a dibujar el sodio con el modelo de Bohr, este es el núcleo. Entonces le dibujo, como está en el periodo 3, entonces le dibujo 3 niveles. Entonces si este es el núcleo, entonces este sería el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El átomo del sodio tendría esos 3 niveles de energía, ¿cierto? Entonces para eso sirve la información de los periodos. Listo. Ahora, si miramos, la tabla periódica también tiene unas columnas, ¿cierto? Son estas que van de arriba para abajo. Columna número 1, columna número 2, columna número 3, columna número 4, columna número 5 y así sucesivamente, ¿cierto?
Cada columna de esas tiene un nombre y unas letras que aquí se alcanzan a ver, ¿cierto? Voy a subir un poquito acá. Mira, ahí se ve 5, ¿cierto? Son letras en números romanos y una letra latina. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, ¿cierto? 6, 2A, perdón, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8. Listo. Eso también tiene un significado. A esas columnas se les llama grupos. Grupos. Son las columnas. ¿Y qué me quieren decir? Son el número de electrones que tiene el elemento en su último nivel. Último nivel. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, miremos el caso del sodio. Como el sodio está en el grupo 1, eso significa que el sodio en su último nivel tiene un solo electrón. Entonces, como yo ya hice el dibujo acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el último nivel del sodio? El nivel 3, ¿cierto? Tiene un solo electrón, entonces yo le puedo dibujar un electroncito acá, ¿cierto? Ahí está. Pero me quedan otros dos niveles. Ahorita les explico qué se hace con ellos. Listo. Ese es el significado de los grupos. Los grupos también tienen nombres especiales. Por ejemplo, aquí está la primera columna, se le llama alcalinos. La segunda se le llaman alcalinotérreos. Esta tercera columna de aquí, la 3A, térreos. Todos estos de acá, que están en esta parte como central, son los elementos de transición. Carbonoides, el 4A, nitrogenoides, 5A, anfígenos, 6A, halógenos, 7A, y gases nobles, 8A. Y estos de aquí abajo se llaman tierras raras. Tierras raras lo llaman así, o elementos de transición interna. Entonces, esos son los nombres que tienen cada una de las partes de la tabla periódica, ¿cierto? Principalmente se refieren a características químicas que tienen estos elementos, pero no lo vamos a revisar acá. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la aplicación de toda esta información? Entonces, como lo venía yo aquí dibujando, ¿cierto? Toda esa información nos permite comprender cuál es la estructura de cada uno de esos elementos en sus átomos, ¿cierto? Aquí estamos dibujando al átomo de sodio, cuyo símbolo es Na, ¿cierto? Listo. El sodio, como lo vimos, está acá. Aquí lo ven. Está en el periodo 3. Tiene 3 niveles de energía, ¿cierto? Como me lo dice acá esta información. Ya los dibujé. El grupo. Está en el grupo 1. 1A, ¿cierto? Entonces tiene un electrón en el último nivel. Como el último nivel de este átomo es el tercero, entonces le dibujé un electrón. Listo. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y los otros dos niveles qué? Entonces hay otra información aquí adicional en la tabla periódica. Vemos que la tabla periódica también está organizada por números atómicos. Son estos números grandecitos que están acá, ¿cierto? Mírenlos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y así sucesivamente. Mire que están organizaditos, ¿cierto? Por número atómico. Ese número atómico me quiere decir el número total de electrones que tiene cada elemento, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del sodio, el sodio tiene en total 11 electrones en su átomo. Entonces la idea es distribuir estos 11 electrones en el átomo de sodio, ¿cierto? Bueno, como yo ya llevo uno aquí, entonces me faltan 10, ¿cierto? Voy a colocar aquí, el sodio tiene en total 11. Ya tengo uno, me faltan 10. Esos 10 los tengo que distribuir en estos dos niveles. Hay una regla. Para el nivel 1, voy a anotarlo por acá, caben máximo 2 electrones. Máximo. ¿Cierto? Máximo. Eso significa que puede haber o 1 o 2, ¿cierto? Pero máximo le caben 2 electrones al primer nivel. Entonces, lo voy a dibujar aquí de una vez, los 2 electrones
que tiene el sodio en su primer nivel, ¿cierto? Listo. Ahí en la regla también dice que el segundo nivel le caben máximo 8 electrones. Al tercer nivel le caben máximo 18 electrones. Al cuarto nivel le caben máximo 32 electrones. Al quinto nivel le caben máximo 5 por 5, 25 por 2, 50 electrones. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Eso obedece una fórmula que se llama 2n al cuadrado, pero bueno, esto no importa. Entonces mire que aquí sabemos cuántos electrones le caben máximo a cada nivel. ¿Listo? Entonces siguiendo esta regla, ¿cierto? Podemos ver acá que el primer nivel, entonces le cabe máximo 2, ya se los dibujé. El segundo nivel le cabe máximo 8, entonces se los voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están bien distribuidos, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya completé, porque 2 más 8, 10, más 1, 11. Ahí están los 11 electrones que tiene el sodio en su número atómico. Y así puedo yo representar la organización del átomo del sodio. Y esto lo podemos hacer con cualquier elemento, ¿cierto? Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer esta semana. Yo les voy a dejar unos ejercicios ahí para que ustedes hagan y practiquen. ¿Listo, muchachos? Entonces, repasen este video varias veces para que comprendan bien toda la información que les di. Principalmente esto, lo que significa un periodo, lo que significa un grupo y cómo se dibujan, cómo podemos utilizar esta información para dibujar la estructura del átomo de un elemento, ¿cierto? De un elemento determinado. Bueno, muchachos, entonces les queda ahí la tarea y mucho juicio.